Buenos días, mis amados. Hoy me corresponde, o tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de este día domingo. Un mensaje que realmente siento que el Señor va a hablar poderosamente a su iglesia. Por eso te pido allí donde estás que inclines tu rostro y dediquemos este tiempo al Señor en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado seas, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor. A ti damos toda honra, gloria y honor por siempre, bendito Dios. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que seas tú tomando el control de todo lo que aquí se va a llevar a cabo, Padre. Sé tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y prepáralo para tu mensaje, bendito Dios. Que sea un mensaje que pueda depositarse en su corazón, Señor, y que le sirva de guía para el diario caminar y para compartir con aquellos, Señor, que aún no conocen de tu Hijo Jesucristo, bendito Dios. Ayúdame a mí, Señor, dame discernimiento de lo alto, Señor, y sabiduría para poder entender y poder compartir, Señor, el mensaje como tú esperas que sea compartido, bendito Dios. Que todos mis hermanos, Señor, puedan recibir ese mensaje así como tú quieres, Señor, que sea expresado, bendito Dios. Que no sean palabras mías, sino que sea tu palabra, Señor, hoy compartida en este momento. Por eso en este tiempo, Señor, te lo entregamos a ti para que seas tú hablándonos, Señor. Háblanos, porque a eso hemos venido, Señor, en este día, Señor, a escuchar de tu palabra, bendito Dios. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y quiero comenzar con una reflexión. Había una vez una ciudad de Londres, una de las ciudades donde el sol sale muy pocas veces, una ciudad muy oscura, y dentro de esa ciudad estaba una persona, un turista caminando. Iba perdido normalmente por la calle, pero al final del camino él alcanza a ver una pequeña luz que viene acercándose. Como la calle está totalmente oscura y él está perdido en medio de la oscuridad, él decide seguir esa luz. Y en la medida que él se va acercando, él va mirando la figura de una persona que se va acercando con una lámpara en la mano. Cuando ya lo tiene más cerca, se da cuenta de que es el ciego del pueblo que viene caminando con la lámpara. Entonces lo primero que él le pregunta, él se extraña y le pregunta: oye, pero ¿cómo así? Si tú eres ciego, ¿para qué necesitas una lámpara? Tú no puedes ver. Y el ciego le dice: efectivamente yo no puedo ver, pero yo ya conozco el camino por el cual vengo caminando. La lámpara la uso para que las personas que no pueden ver, al verme a mí con la lámpara, puedan encontrar el camino y puedan volver a caminar sin ningún tropiezo. La enseñanza de esta historia es que siempre nosotros podemos ser luz para otro que está perdido en medio de la oscuridad. Pero puede ser una luz positiva o una luz negativa. ¿En qué sentido? Si mis sentimientos, si lo que yo llevo en mi corazón es positivo delante de los ojos de Dios, yo puedo alumbrar. Si Cristo vive en mi corazón, yo puedo ser esa luz para aquel que anda en la oscuridad perdido. Pero si mi corazón está lleno de sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, como odio, rencor, orgullo, la luz que voy a reflejar no va a mostrar a Jesucristo y va a ser una luz que al final va a terminar haciendo que las personas se tropiecen y no que encuentren realmente el camino. La enseñanza del ciego es que nosotros también podemos estar en medio de la oscuridad llevando la luz del Señor Jesucristo para que aquellos que andan perdidos en la oscuridad puedan encontrar el camino y empezar a caminar por la senda de la gracia del Señor. Hemos comenzado un estudio de la primera carta del apóstol Juan y vemos que a través de esta carta Juan está hablando a la iglesia acerca de muchos problemas que la iglesia estaba padeciendo en ese momento por la contaminación que sufría por las falsas doctrinas. Muchos se habían prestado a escuchar esa falsa doctrina y están desviándose de la verdad de Cristo. También habla en esta carta de la confianza que debemos tener en nuestro Señor, que Él es el único que puede limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y también habla del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar esta carta. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Juan, versículos del 7 al 11. Les invito a que vayamos a la Biblia. Les invito a que busquen Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11.
Y dice la palabra del Señor así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nuestra vida como creyentes se encuentra enmarcada en un gran mandamiento: el amar. El amar a tu prójimo como a ti mismo se convierte en una evidencia de Cristo en nuestra vida. Al llegar a Jesucristo y enseñar a través de su propio ejemplo que sí es posible amar, ya que Él se entregó en una cruz para pagar por los pecados de otros y así demostrar un amor como no hay otro igual. Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que no espera nada y que se entrega sin hacer acepción de personas. Este amor que está al alcance de todos y solo es merecido por los méritos de Cristo. Nosotros no éramos merecedores de ese amor. A Él le plació darnos, entregar su vida por nosotros, y en lugar de pagarnos como merecíamos, nos regaló la vida eterna a través de su muerte en la cruz. Juan ahora está escribiendo a la iglesia, porque muchos de los creyentes se conformaban a las normas de este mundo. Se preocupaban únicamente por sus propios deseos y necesidades y habían olvidado las necesidades de sus hermanos. No les interesaba el dar la milla extra, el sacrificarse por otro, no les interesaba. Únicamente estaban preocupados por ellos mismos y no se mantenían firmes en su fe por Cristo. Él quería que los hermanos se pusieran otra vez en el camino de la fe y les muestra la diferencia entre habitar la luz o vivir en las tinieblas. Y Él anima a la iglesia a crecer en el amor genuino para Dios y para los demás. Además reconoce que no podemos ocultar nada delante de Dios y que solo Él nos puede perdonar y limpiar de toda maldad. Cristo es la personificación del amor de Dios para todos nosotros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay un amor más grande que este. Fíjate que la palabra dice, de tal manera. Eso no tiene cómo medirlo. De tal manera nos amó que entregó a su único Hijo para que Él pagara lo que nosotros debíamos pagar. No hay una forma de amar más grande que esa. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es resplandece, no te opaques. Resplandece, no te opaques. Y surge una pregunta: ¿cómo puedo resplandecer? ¿Cómo yo puedo ser esa luz que el Señor espera que yo sea? Y voy a compartir contigo 3 verdades que te pueden ayudar a cumplir ese mandamiento de parte del Señor. La primera: resplandece a través de tu obediencia. El verso 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La iglesia, les recuerdo, estaba siendo atacada y contaminada por falsas doctrinas y falsos maestros que enseñaban cosas que los creyentes debían hacer para acercarse a Dios según ellos, pero que en realidad lo que lograban era alejarlos cada vez más de su presencia. Juan, a través de esta carta, les recuerda a los creyentes el verdadero mandato del Señor y lleva a reconocer a la audiencia que desde siempre ha estado con ellos, desde el principio. En otras palabras, lo que Juan les está diciendo, lo que estoy a punto de decirles, es un mandamiento tan viejo como la verdad misma, y sin embargo es a la vez un mandamiento nuevo, porque ya se les había olvidado. Un mandamiento antiguo. ¿Antiguo por qué? Porque ese mandamiento se encontraba en la ley de Moisés. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 5 y 7, y dice la palabra:
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Un mandamiento entregado a sus padres y heredado por generaciones que oyeron recitarlas con el único objetivo de que no fueran olvidadas. La costumbre judía dice que los padres debían aprender la ley y después ellos mismos debían transmitirla a sus hijos de generación en generación, y eso era lo que ellos estaban haciendo. Fíjate que la palabra dice que desde el principio han tenido y después que han oído desde el principio. Un mandamiento tan viejo como la misma verdad, pero que estaba siendo recordado en este momento por Juan porque ellos habían olvidado lo que ya habían aprendido. Sin embargo, vemos que la iglesia había caído y que habían preferido escuchar otras doctrinas y olvidaron aquello que desde el principio Dios les había hablado. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y aquí tocamos un punto crítico. ¿Cómo puedo yo amar a un enemigo mío? En la carne es totalmente difícil, es imposible, podríamos decirlo. Sin embargo, Cristo es la personificación, la evidencia fehaciente de que sí es posible un amor como ese. Cristo se entregó por sus enemigos, murió en la cruz para darle salvación y vida eterna a los que lo odiaban. Ahora nos pide que vayamos y amamos a alguien que no conocemos, a alguien que nos hace daño, a alguien que nos odia, que vayamos y le mostremos ese amor de Cristo también para con Él. Debemos ponernos en los zapatos de esa persona. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Igual que ellos. Vivíamos en la oscuridad perpetua. Vivíamos por nuestros propios deseos, por nuestras propias transgresiones. Hasta que Cristo llega, nos perdona, nos salva y nos da una nueva oportunidad de vivir. Y después que nos da esa oportunidad, nos dice ahora: esto que ustedes han aprendido, vaya y compártalo con otro. Entonces ya vimos, es un mandamiento viejo, un mandamiento antiguo, que desde el principio estaba ese mandamiento. Ahora es un mandamiento que es confirmado por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, están preguntándole los fariseos a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Quiere decir que el mandato de amar resume todos los mandamientos. Cristo espera que tú y yo amemos con un amor sincero, con un amor incondicional y un amor sacrificial, un amor verdadero en Él. Y que ese amor lo compartamos y que sea una forma de vida para cada uno de nosotros como creyentes. La principal evidencia que nosotros podemos mostrar de que Cristo mora en nosotros es cuando amamos. Cuando nosotros amamos a los demás, nos comportamos de la manera que Cristo quiere que nosotros nos comportemos. Ahora, ese amor que fue confirmado por Jesús, después fue encarnado por Él mismo. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces fíjate que Cristo vino no a quitar la ley, no a cambiarla, sino a cumplirla. Él mismo se encarnó en esa ley. Él mismo es la personificación del amor de Dios. No hay mayor amor que este, ese que Él tuvo para con nosotros, que entregó a su Hijo a morir en una cruz.
Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Mira que aquí está encarnando Jesús ese amor. Dijo: como yo los he amado a ustedes, ahora vayan ustedes y ámense los unos a los otros. Él fue el ejemplo, Él siempre fue el ejemplo en cada uno de los mandamientos que puso. Porque Él lo hizo, entonces ahora dice: vayan ustedes también y háganlo. Jesús nos envía a un mundo corrompido, al cual las tinieblas lo dominan, y nos pide que seamos luz y alumbremos con la verdad y el amor de Dios. Que evidenciemos de su amor al mostrar su luz resplandeciente a todas las naciones. Recuerden, la evidencia de que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo debe ser esa luz que podemos mostrar y que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. No te opaques, brilla con la luz de Cristo que está en ti. Segunda gran verdad: ¿cómo puedo yo resplandecer? Puedes resplandecer porque tú eres luz. El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que somos luz del mundo y sal de la tierra. El verso 8 dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan vio la necesidad de escribirles de su puño y letra, ya que era una autoridad en la iglesia. Él era el fundador de esa iglesia en ese momento. Lo que ya ellos sabían, pero que algunos habían olvidado por estar escuchando otras falsas verdades, que en lugar de darles tranquilidad y paz, los conducían a una vida de desdicha, frustración y miedo. Las tinieblas iban pasando, como dice el versículo, y muchos eran los que sufrían las consecuencias de esta. Ya habían decidido vivir en tinieblas y no en la luz, siguiendo falsas doctrinas como el gnosticismo, como veíamos el domingo anterior. Juan les confirma que este mandato de amar es verdadero en Jesús y en ellos mismos, los creyentes. El amar es una realidad posible cuando somos conscientes del gran amor que tuvo Dios con nosotros, al perdonarnos y no pagarnos como merecíamos, sino por el contrario, darnos el regalo más grande que podíamos recibir: la vida eterna a través de Cristo. Al mirar hoy a nuestro alrededor, el peligro está latente. Las tinieblas todavía van pasando. Estamos en un mundo rodeado por las tinieblas. Sin embargo, todavía esa maldad, esa tiniebla no se ha desvanecido. La ignorancia con respecto a la palabra de Dios aún es evidente. La luz verdadera, que es el Señor Jesucristo, está brillando sobre este mundo. Ahora nos manda que vayamos y alumbremos a otros con su luz que mora en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Les recuerdo la anécdota que les comentaba al principio. El ciego no podía ver, pero él llevaba la lámpara porque él sabía a quién quería guiar. Hay muchos ciegos en el mundo. Hay muchos ciegos en el mundo. Ciegos que están perdidos por voluntad propia, que son ciegos porque quieren ser ciegos. Pero hay otros ciegos que han decidido escuchar y seguir la voz de Cristo. Y después que la siguen, agarran la lámpara y se la muestran a otros que vienen en la oscuridad para que no se pierdan, para que no tropiecen, para que no caigan en el error que ya ellos han cometido. Hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros: nosotros podemos ser esas lumbreras que Él necesita en el mundo. Un mundo lleno de oscuridad, pero que nos ha puesto en ese mundo ¿para qué? Para que nosotros podamos ser embajadores suyos y mostrar su luz admirable a todas las naciones. El llamado es directo para cada uno de nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Debemos ir y hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos, que seamos esa luz y que seamos esa sal en la tierra. Que vayamos y rescatemos a los que están perdidos. Que podamos ser ese faro de la luz de Cristo para los que están perdidos en este mundo. Juan 11:33 dice: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero para que todos
para que todos los que entren vean la luz. Una luz no se oculta. Si el Señor dijo que tú eres luz, que yo soy luz, esa luz no la podemos apagar por nuestra voluntad. Esa luz siempre va a brillar. Y lo que el Señor espera es que nosotros estemos en una posición que los que están perdidos en la oscuridad puedan ver esa luz y puedan caminar hacia ella. El Señor está a la espera de que todos le busquen para salvación, que tomen la decisión de salir de la oscuridad y vivir en la luz a través de la obediencia a la palabra de Dios. Recuerden, el mandato ha estado desde siempre, pero nosotros somos los que hemos decidido erróneamente acatarlo o seguir de acuerdo a nuestra propia verdad. No es una opción, es un mandato. Y la tercera forma como nosotros podemos resplandecer y mostrar esa luz de Cristo a todas las naciones es que nosotros podemos resplandecer al amar a los demás. Al mostrar el amor desinteresado, un amor sacrificial a los demás, es la forma como nosotros podemos brillar, podemos resplandecer. Y dice el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los verdaderos creyentes deben amar a los demás con un amor genuino y verdadero sin hacer acepción de personas. No podemos predicar el amor cuando nuestra vida está llena de envidia, rencor, odio, orgullo. No podemos mostrar la luz de Cristo cuando las tinieblas aún dominan nuestro corazón. Recuerden, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que tengas en tu corazón es lo que tú vas a mostrar a los demás. Tú no puedes predicar algo que no estás viviendo. El Señor está pidiendo, cambia tu forma de vivir. Muestra que Cristo vive en ti. Y la principal forma de mostrarlo es viviendo en amor, amando a los demás. Amando a los demás sin esperar nada a cambio. El decir que amamos debe estar acompañado de hechos que realmente demuestren el amor y la misericordia que Cristo ha tenido con nosotros. Porque ya Él nos amó, porque ya Él nos perdonó, ahora nosotros podemos ir y perdonar al que nos ha hecho daño. Podemos amar a aquel que nos odia, porque Cristo no nos odió a nosotros. Debemos mirar con los ojos de Cristo para poder amar a ese hermano difícil de amar, que quieres darle el amor y siempre te está negando la entrada, que te aparta apenas te ve. Sigue orando, sigue insistiendo, porque sí es posible mostrarle amor a Él. Y el Señor tocará su corazón y en algún momento abrirá los ojos y te dirá, gracias mi hermano, porque tú me ayudaste a encontrar el camino. Fuiste esa luz que Él necesitaba. Mateo 5, 22, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor nos está diciendo, si nosotros somos conscientes de que el hermano tiene algo en contra nuestra, lo primero que debemos hacer es ir y ponernos en paz con él antes de llegar a los pies del Señor. Él nos pide que vayamos y nos reconciliemos con ese hermano, que mostremos nuestro amor a través del perdón. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permanecer en la luz nos garantiza no tropezar en el camino de la santidad y permitirá abrir nuestros ojos para poder ver con claridad. Genera confianza en nosotros y nos da autoridad para poder ir y compartir la verdad de Cristo, mostrando primeramente cómo ese amor nos transformó a nosotros. Vivir el amor, amar a nuestro hermano, nos va a garantizar a nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyentes, que no vamos a tropezar, que siempre vamos a caminar de acuerdo a los preceptos que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Y a través de esa evidencia mostramos que somos verdaderamente hijos de Dios. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano, aquí está la contraparte. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por el contrario, cuando nos apartamos de la luz y no amamos a nuestro hermano,
Es un camino que tomamos lleno de tropiezos y caídas al no poder ver hacia dónde vamos. Es como un ciego en un camino pedregoso y lleno de trampas. No sabe por dónde debe pisar, no sabe hacia dónde debe seguir. Y lo más normal que le puede pasar es que va a caer, que va a tropezar y va a tener unas consecuencias por causa de sus decisiones, de esas malas decisiones que ha tomado, de apartarse de la luz. Para cerrar, quiero hablar del amor que el Señor espera que nosotros tengamos con cada uno de nuestros hermanos. Y quiero que nos vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer del verso 4 al verso 7. Tengo la versión Dios habla hoy, y dice así: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad, es tener amor, es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Qué definición tan bella del amor. Soportarlo todo, esperarlo todo, creerlo todo, sufrirlo todo. Un amor que no tiene envidias, un amor que no se envanece, un amor que soporta, que es bondadoso. Yo quiero hacerte una pregunta en este día, hermano o hermana, que estás escuchando este mensaje. ¿Has mostrado bondad y generosidad hacia tu hermano en este tiempo de tanta necesidad? Estamos en un tiempo en que debemos vivir el amor que el Señor espera que mostremos, que vivamos, que sea una realidad en nuestra vida, que nos preocupemos por aquel que no está bien, por aquel que está pasando necesidades en este mundo. A raíz de esta enfermedad que está en esta época, muchas personas han perdido su empleo. En nuestra congregación hay muchas personas que no tienen cómo tener un sustento diario, que están padeciendo necesidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado por ellos? ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado la bondad y hemos querido o ido más allá al llevarles una ofrenda de amor a esas personas? ¿Cuántas veces te has enojado y guardado rencor hacia tu hermano en la fe? Y sabiéndolo, no pides perdón y sigues con ese sentimiento en tu corazón. Recuerda, el Señor te está esperando a ti también. Y está esperando que tú vayas al arrepentimiento y que vuelvas al camino que ya Él trazó para ti. Te está diciendo que te acuerdes de ese mandato que te dio desde el inicio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como gran conclusión, la principal evidencia del amor de Dios es la luz de Cristo que mora en nosotros y que solo al amar a los demás es visible y nos permite transitar por el mundo alumbrando nuestro camino para no tropezar. Anímate, brilla y no te opaques. Que Dios te bendiga, mi hermano.